Voy a empezar, quiero platicarles un poco cómo estamos como país en seguridad social para poder responder la respuesta de ¿y ahora qué? Obviamente es una propuesta que puede cambiar, pero son ideas de cómo se puede ir mejorando y alineando la seguridad social en el país. Pero para llegar a esa propuesta y a esa respuesta hay que entender dónde estamos parados como país. Entonces, espero no aburrirlos mucho, la plática es de 1 hora y media, como bien decía ahí en el programa. Voy a tratar de hacerlo en 2. Yo creo que nos damos 1 hora 10 para ver si podemos dejar opción para preguntas y respuestas. ¿Me vas a ayudar, Neto? Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver la presentación. Vamos a la que sigue. No se está viendo. A ver, yo empiezo en lo que le arreglan ahí para que salga la que sigue. Nos gusta regresarnos a la base. Para entender dónde estamos y qué está pasando, hay que regresarnos a la base. ¿Qué es la seguridad social? Y como su nombre lo dice, es un seguro. Nos juntamos la sociedad para ayudar a aquellas personas que ya no pueden trabajar. ¿Y por qué ya no pueden trabajar? Pues ahí está, por enfermedades, por maternidad, por riesgos de trabajo, por invalidez, por vejez y por muerte. Esta es la definición que da la OIT. Podemos decir que es la máxima autoridad para decir ¿qué es la seguridad social? Fíjense qué falta ahí. No está la palabra antigüedad, porque la antigüedad por sí sola no genera que yo ya no pueda trabajar. A veces está en alguna definición, tal vez la encuentren, pero junto con la edad. Pero la antigüedad por sí sola, si yo entro a los 20 y trabajo durante 30 años, porque el sistema me pide 30 años de servicio, llego a los 50, pues a los 50, en el 2025, el 99% de la gente puede trabajar. Entonces nos estamos saliendo, o nos estábamos hasta antes de las reformas como país, nos estábamos saliendo de la definición de seguridad social. Y sí quiero platicar aquí, es como las aseguradoras de carros. Las aseguradoras de carros nos contratan a los actuarios y nos dicen, a ver actuario, usted dígame cuánto tengo que cobrar para que esto funcione. Y hacemos una serie de estadísticas y matemáticas y nos damos cuenta de que una persona de cada 1000 choca. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Una persona de cada 1000 choca. Y un choque nos cuesta 1000 pesos. Entonces le decimos a la aseguradora, junta 1000 automovilistas, cóbrale 1 peso a cada quien, y entre todos juntamos 1000 pesos, y si un choque nos cuesta 1000 pesos y uno de cada 1000 choca, pues entre todos le pagamos a la persona que chocó. Así de sencillo funcionan las aseguradoras. Digo, métanle toda la matemática que quieran, pero así de sencillo funciona. ¿Y qué pasa si llega una persona y dice, oye, yo no choqué, págame mis 1000 pesos, y se los pagamos? Pues va a quebrar la aseguradora. Bueno, ¿qué pasa si llega una persona de 55 años de edad a un fondo de pensiones y dice, oye, ya me quiero jubilar, y lo jubilamos? Pues va a quebrar el fondo de pensiones aquí y en China y en Estados Unidos y donde sea. Entonces, eso es la definición de seguridad social. Ahora, ¿por qué los sistemas de pensiones en México, hasta antes de sus reformas, estaban siendo desfinanciados? Si nos vamos a la que sigue, por favor. A ver, me voy a ir a estas, me voy a brincar algunas, pero la primera y la más importante por mucho es el incremento en la esperanza de vida. Cuando se crean los sistemas de pensiones en México, allá de los años 40, pues resulta que la esperanza de vida al nacer de un mexicano era de 49 años. Entonces, los legisladores estaban bien, porque decían, a ver, vamos a ponernos en los zapatos de un legislador de 1940. Si yo sé que la gente entra a trabajar a los 20 y les pido que trabajen 30 años de servicio, con una esperanza de vida de 49, pues los poquitos que lleguen a los 50 años de edad, les vamos a pagar una pensión durante muy poquito tiempo. Aparte, en 1940, nuestros viejitos era la gente de 50 años. Díganle a una persona de 50 años viejito, ahorita les rompen los dientes, porque ya no son. Cambió el concepto de senectud por completo, pero en aquel entonces sí era. En aquel entonces había que ayudarle a esa gente. Estaban bien diseñados. Pero empieza los avances médicos, empieza la cobertura de salud a mejorar y resulta que la esperanza de vida hoy cambió a 76 años. Y las leyes, en muchos casos, no en todos, se quedaron igual. O empezaron a cambiar ahorita en el 97, en el 73 en el IMSS, en el 97, en el 2007 en el ISSSTE, en los estados, en las universidades, pero apenas ahorita en el 2000, cuando ya traemos el agua medio en el cuello, porque la esperanza de vida esta ya tiene un rato así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la gente sigue entrando a los 20, insisto, hasta antes de las reformas,
trabaja 30 años, llega a los 50 y pues hay que pagarle una pensión hasta los 76, que tiene otras aristas ahí que hay que ver, que cada edad tiene su propia esperanza de vida, pero voy a cerrar números y vamos a suponer que le tengo que pagar durante 26 años la pensión, cuando me aportó 30. Y si a eso le sumo que si me muero se la paso a mi viuda, son otros 6, 7 años más, o 5, pues quiero aportarle un sistema durante 30 años y quiero que me pague 30 años como jubilado. Pues como les decimos en todos lados, no necesitan contratar actuarios para ver que eso no va a jalar. ¿Cuánto tendría que aportarle si quiero aportarle 30 años y que me paguen 30 años? Pues el 100% de mi sueldo, así de sencillo. Ahora, la otra es el decremento en la tasa de natalidad. Y otra vez me regreso a 1940. En aquel entonces la pirámide poblacional era una pirámide, por eso se llama así, con una base trabajadora muy grande y en aquel entonces muy poquitos viejitos de 50 años o más. ¿Qué pasa hoy? Pues la pirámide se nos está empezando a invertir. Hoy tiene una forma de barril y se nos va a invertir dentro de 20, 30 años, va a estar completamente invertida. Entonces, ¿qué sucedía antes? Las poquitas aportaciones de una base muy grande alcanzaba a pagar a los poquitos pensionados que había antes. Hoy, las poquitas aportaciones de una base que ya no es tan grande ya no alcanza a pagar a los muchos pensionados que hay de 50 años o más. Me voy a brincar algunas y me voy a ir a la penúltima que dice insuficiencia de aportaciones. Voy a hacer un ejemplo aritmético completamente. Si yo le aporto el 20% de mi sueldo, vámonos altos, el 20% de mi sueldo a un fondo de pensiones durante 30 años, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿qué junto? Pues junto 6 años de sueldo, el 20% de 30, junto 6 años de sueldo. Y con esos 6 años quiero que me paguen 30 que voy a estar pensionado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que llego yo y me como mis 6 años, y luego me como los 6 años de mi compañero que viene atrás, y luego los 6 años del que viene más atrás. Y de repente llegan los que están llegando ahorita, oye, ya me quiero pensionar, no, pues ya no tengo dinero, ya no hay. Es un problema estructural de los sistemas de pensiones. Estamos, hasta antes de las reformas, quiero insistir, les estábamos pagando pensiones a gente muy joven. Por eso, esta es la razón por la que han escuchado la reforma del ISSSTE de 2007 y la del IMSS del 97 y la de los estados para donde volteen y la de las universidades para donde volteen. Es decir, esta es la razón, porque ya no hay sistema que soporte esto. Y nos vamos a la que sigue. Ahora, ¿cómo está dividida la seguridad social en el país? Si lo viéramos así en 3 grandes grupos. Tenemos el primer gran grupo, que es alrededor del 55% de la población económicamente activa, y cerrando números estamos hablando de 35 millones de personas, que no tiene acceso a la seguridad social contributiva. Siempre pensamos, o sea, de todo mundo, siempre piensa, no, pues ahí está el IMSS y ahí está el ISSSTE, que son grandototes. A ver, no, la mitad de los mexicanos no aportan a ningún sistema de pensiones ni a ningún sistema de salud. Este es un problema social gravísimo, gigantesco. Más de la mitad del país no va a tener más que la pensión universal. Y luego tenemos al segundo grupo, que es la gente afiliada al IMSS, que es el 33% de la población económicamente activa. Y el IMSS se divide en 2 grandes grupos y luego un subgrupo, ¿sí? Que son los que entraron antes de 1997, que si pudiéramos hacer un promedio, que no es así de sencillo, pero más o menos la gente se va a jubilar a los 65 años de edad con alrededor del 75% del sueldo. Obviamente depende de cuánto tiempo cotizaste, etcétera, pero se van a llevar buenas pensiones a los 65 años de edad. ¿Ok? Pero luego estamos los que entramos a cuentas individuales, los que estamos en cuentas individuales o en las AFORES. Y estos, a ver, y sí quiero hacer la aclaración, no, las cuentas individuales no son malas, funcionan y funcionan bien. El problema es que comparamos las cuentas individuales del IMSS, que se le aporta muy poquito y da pensiones muy bajas, con uno de beneficio definido, que te da pensiones muy altas a muy corta edad. Voy a poner cómo funcionan las cuentas individuales para poder explicar el IMSS. Cómo funcionan, para ponerlo en términos muy sencillos, es yo le aporto una cuenta que es mía y mi patrón le aporta una cuenta que es mía y así me voy durante 35 o 40 años.
Llego a los 65 años y le digo a la Afore, ya me quiero jubilar. Y la Afore lo que hace es, mira, aquí está tu dinero, juntaste $1 millón y me da $1 millón. Y yo me volteo con ese $1 millón y le digo a una aseguradora, traigo $1 millón, ¿qué me alcanza? Y entonces la aseguradora me dice, a ver, tienes 65 años, te quedan en promedio 20 años de vida, te reparto ese $1 millón entre 20 años de vida y eso es lo que te toca de pensión. Insisto, lo estoy poniendo muy simplista, pero así es como funcionan los sistemas de cuentas individuales. ¿Qué pasa si le aporto muy poquito a mi cuenta individual? Pues voy a juntar muy poquito dinero que me van a tener que repartir entre 20 y 30 años, pues obviamente mi pensión va a ser muy chiquita. Hasta antes de la reforma de 2020, las pensiones del IMSS, de acuerdo a estimaciones de nosotros, no iban a superar el 25% del último sueldo del trabajador. ¿Por qué? Porque al IMSS se le aportaba el 1% el trabajador y el 5% el patrón, sumando 6.5%. Pues entonces no iba a alcanzar para una buena pensión, las pensiones iban a ser muy chiquitas y ese era un problema social gravísimo. Con la reforma de 2020 se sube la aportación patronal al IMSS de manera importante y entonces ahora las pensiones ya subieron a que van a ser de alrededor del 50%, 60% del último sueldo. Entonces se mejoró bastante el problema social que tenía el IMSS, porque no sé si están de acuerdo conmigo, la gente después del 97 iba a ser un problema social gravísimo. Bueno, con la reforma de 2020 se mejoró un poco ese problema social, todavía hay un problema social, pero se mejoró bastante con esa reforma. Y luego se viene la reforma del 2024 de la pensión del bienestar. Y la pensión del bienestar, ¿qué dice? Digo, se ha hablado mucho de que es el último sueldo, sí es el último sueldo, pero con algunas condiciones. Primero tienes que llegar hasta 65 años, no todo mundo llegaba a los 65 porque el IMSS te dejaba irte hasta los 60. ¿Y cómo funciona la pensión del bienestar? La pensión del bienestar, como está funcionando, voy a tratar de poner un ejemplo hipotético. Si yo ganaba 18,000 pesos y mi pensión del IMSS con la renta vitalicia más la pensión mínima garantizada era de 10,000, entonces la pensión del bienestar me va a complementar hasta 17,000, porque dice, me voy con el 100% del último sueldo o 17,000 pesos, lo que sea menor. Entonces, pues me voy hasta 17, me complementa con 7. Si yo gano 15,000 y mi pensión del IMSS iba a ser de 9, pues me va a complementar con los otros 6 para llegar a 15,000. Si yo gano 30 y mi pensión iba a ser de 15, pues la pensión del bienestar solo me iba a complementar 2,000 pesos hasta 17. Y hasta ahí topa. Así es como va a funcionar la pensión del bienestar. Entonces, con eso ya se reduce el problema social de manera muy importante en el IMSS para los de sueldos menores y en el ISSSTE para los de sueldos menores. Entonces, ese problema social del punto número 2 lo bajamos como país. Vamos a la que sigue. Y luego tenemos un tercer grupo, que es la gente afiliada a sistemas de servidores públicos y universitarios. Y aquí los sistemas es al revés. Hasta antes de las reformas les dábamos pensiones a los 25 o 30 años de servicio sin importar la edad. Se iban con el 100% del último sueldo, las pensiones eran dinámicas, no había relación directa entre yo aporto sobre el sueldo base, pero me llevo quinquenios y me llevo bono de puntualidad, etcétera. Y prácticamente no hay reservas, porque la gente se estaba jubilando muy rápido, muy joven, y entonces no alcanzaba para pagar, se acababan las reservas. Entonces es un problema financiero gravísimo, y se va a convertir en un problema social, porque sí, en su momento se les prometió todo a todos estos trabajadores, pero ahora no va a haber dinero para pagarles, porque ahora sí ya estamos llegando a los puntos más altos. Vamos a la que sigue. Ahora, esa es la división en tres grandotota. Pero luego si podemos ver la pulverización de los sistemas de pensiones del país, esto se hace todavía más grave. Luego creemos que pues sí, está el IMSS, está el ISSSTE, algunos están enterados que Pemex tiene su sistema, que CFE tiene su sistema, pero miren, hay más de 1,000 sistemas de pensiones financiados con recursos públicos en el país. O sea, tenemos el IMSS grandotote, el que todos conocemos, que ya se reformó
pero más a las nuevas generaciones. Y luego tenemos al IMSS patrón, es decir, el régimen de pensiones interno del IMSS, el que le da servicio a los médicos, a las enfermeras del IMSS. Y luego tenemos el ISSSTE, y tenemos las empresas productivas del Estado, y tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la pensión del bienestar para adultos mayores, la pensión del bienestar, y luego tenemos los sistemas estatales, los universitarios, los municipales, los sistemas de policías, los poderes judiciales. Cada uno de estos tiene su sistema de pensiones y cada uno es diferente entre sí. Entonces, ¿cómo controlamos el gasto del país en los sistemas de pensiones? Pues no hay forma, cada quien hace lo que quiere. A ver, así para ponerlo directo, desde la Federación tenemos un IMSS que es completamente diferente al ISSSTE, donde ahorita, como la reforma de 2020, resulta que los del IMSS ganan más en pensión que los del ISSSTE. ¿Cómo es posible eso? O sea, la gente del IMSS que trabaja en una empresa privada, que puede negociar con su patrón ganar más dinero con un plan privado de pensión, ellos en el IMSS ganan más que los trabajadores afiliados al ISSSTE. O sea, dentro de la misma federación hay una diversidad enorme, ya no se diga dentro de los estados, dentro de las universidades, toda esta diversidad que hay en los sistemas de pensiones complica mucho el marcar una política nacional de seguridad social, lo complica muchísimo. Y, como muchos de ustedes saben, la complejidad política de mover cada uno de estos sistemas. O sea, guardando proporciones, mover el ISSSTE, mover el IMSS tiene una complejidad política muy grande. Pero en un estado, moverlo dentro del estado complica el estado. En un municipio, moverlo complica el municipio. Entonces, no es fácil hacer modificaciones para evitar estos problemas financieros tan grandes. Si nos vamos a la que sigue. Ahora, quiero platicarle, estas dos láminas quiero platicarles cómo se hace una reforma y qué efecto financiero tiene. ¿Por qué? Porque con estas dos láminas que vamos a ver, vamos a entender todo lo que sigue de la presentación de aquí para adelante, de cómo se comporta un sistema de pensiones, con reforma, sin reforma, independientemente si es cuenta individual o beneficio definido, el efecto es el mismo. A ver, para hacer una reforma no hay más que dos opciones: incrementar las aportaciones hasta donde se pueda políticamente, económica y socialmente, y mover el diseño de las prestaciones. Es decir, ya no podemos jubilar gente de 49, 50 años, ya no se pueden jubilar con el último sueldo, etcétera. Y para hacer esas dos modificaciones hay que separar tres tipos de personal. Los pensionados al momento de la reforma, que por ley en México no se pueden mover. Esos son derechos adquiridos y no se pueden mover, nada de sus prestaciones. Entonces, los pensionados que ya están pensionados al momento de la reforma, esa es una inercia que va a haber que pagar y les voy a pedir como matemático que me disculpen un poquito la frialdad para efectos didácticos. ¿Qué es lo que pasa? Esos hasta que se muera el último los vamos a tener que pagar así como están. Y luego tenemos a las nuevas generaciones, me voy a brincar hasta el último punto, son las nuevas generaciones de trabajadores. ¿Qué son las nuevas generaciones de trabajadores? Es la gente que al momento de la reforma todavía no está trabajando en la federación o en el estado, en la institución, todavía no está afiliada a la institución que estamos reformando, que va a entrar después de la reforma y se va a jubilar 30, 35 años después. Esas son las nuevas generaciones. A ese grupo de gente normalmente las reformas se hacen de golpe, es decir, tú quieres entrar a trabajar aquí a la federación, ahora tus condiciones para jubilarte son estas. Te vas a jubilar con 65 años de edad, con 35 de servicio, con el 80% del promedio de los últimos 20 años, etcétera. Y si quieres, y si no, pues ahí está la iniciativa privada. Así es, como normalmente funciona, ¿no? Se hacen de golpe las modificaciones. Y luego tenemos al personal activo al momento de la reforma, y lo voy a decir con todas sus letras. Ahí es donde está el 95% del tema político. ¿Por qué? Porque cuando viene una reforma, normalmente imagínense nada más, vamos a poner el ejemplo así. Oye, ¿cuándo te ibas a jubilar? No, pues ya en 3 días me jubilo. Ah, no, ¿sabes qué? Espérame 15 años. Se nos incendia el país, el estado, la universidad, lo que quieran. No se puede, muy difícil. Entonces, lo que se hace para estos grupos son modificaciones graduales. Muchos de ustedes conocen el 10º transitorio de la ley del ISSSTE, que modifica a los trabajadores actuales. Y se separa este grupo de activos en dos.
Derechos adquiridos, la gente con derecho adquirido y con expectativa de derechos. Cuando hicimos la reforma del ISSSTE en el 2007 y se crea el 10º transitorio, se vinieron más de 1 millón de amparos sobre la irretroactividad de la ley. Y la Corte absorbió eso y dijo, no, miren, vamos a separar estos dos términos, expectativa de derechos. Si tu sistema de pensiones te pide 30 años de servicio y tú ya tienes los 30 años de servicio cumplidos, entonces tú eres un derecho adquirido, porque ya tienes el derecho a jubilarte. Pero si tienes 29 años y 11 meses, tú todavía no tienes el derecho, tienes una expectativa de derechos y jurídicamente se puede eliminar el sistema de pensiones. Insisto, políticamente se nos incendia el país, ¿verdad? Pero jurídicamente puedes eliminar todo. Entonces, se separan estos dos grupos, ahorita voy a explicar por qué es importante esto, y lo que se hace es que se hacen modificaciones graduales para la gente con expectativa de derechos. Ahora sí, vamos a la que sigue. Este es el comportamiento normal de un sistema de pensiones que nunca ha sido reformado. Es decir, que se jubilan a los 30 años de servicio sin importar la edad, con el 100% del último sueldo. Fíjense, en el eje del lado izquierdo tienen que es como porcentaje de la nómina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En flujo anual. La línea verde son las aportaciones que le hace el trabajador y el patrón al sistema de pensiones. La línea roja es el gasto que va a tener el sistema de pensiones. Esto es normal en cualquier sistema de pensiones que nunca ha sido reformado. Primer dato importantísimo de esta gráfica. Vean cómo la línea roja se nos dispara el gasto hacia arriba de manera descomunal. A ver, ¿qué está pasando? Obviamente voy a poner ejemplos didácticos. Ingreso al sistema el 15%, pero ya estoy gastando el 16%. ¿Sí? Pero estoy gastando el 16%, pero el próximo año se me jubilan 100 personas. Vamos a suponer que yo tengo 1000 personas y el próximo año se me jubilan 100. Para poner un ejemplo. Pues ahora tengo 1100. Muchas veces me dicen, oye, no, espérame, pero pues de esos 1000 fallecerán algunos, ¿no? Pues que pues son pensionados, ya están viejitos. Pues no, tienen 55 años. No fallece la gente de 55 años en el 2025, fallecerán 3, 4, 5, pero no 100. Entonces ahora tengo 1100 pensionados. Próximo año se me jubilan otros 100, ahora tengo 1200. Fallecerán 5, 6. Bueno, dentro de 10 años tengo 2000. Duplico mi nómina de pensionados en 10 años. Ahí se ve, fíjense, en el año 10 ya gasto el 40% de la nómina. En el año 20 ya gasto el 60%. Esto es normal, ¿eh? El estudio que vean de un sistema sin reforma, este es el comportamiento que van a ver. Algunos sistemas llegan a niveles del 120% de la nómina de activos, algunos sistemas llegan al 30, 40, depende del diseño, pero esta tendencia a la alta y luego que se estabiliza porque ya en ese tiempo ya hay el mismo número de gente que entra al grupo y que sale, por no decir que fallecen y entran a pensionarse. Entonces esto lo ve un presidente de la República, un secretario de Hacienda, esto lo ve un líder sindical, lo ve un gobernador, un rector, y dice, no, pues no voy a poder pagar esto, no hay forma. O sea, por cada peso en este ejemplo, por cada peso que le doy a los activos, tengo que sacar 60 centavos de algún otro lado para darle a pensionados, pues no voy a poder pagar esto. Entonces hay que hacer una reforma. Sí, diga. Y lo más tentador siempre es, oye, a los nuevos lo que quieras, pero a mí no me toques. No estoy diciendo que así se hagan, pero es lo menos fuerte políticamente. Y a los que todavía no están, pues sí, vamos a modificarlo, pero a los que ya estamos aquí no me toques. Esto es lo que hicimos en el IMSS en el 97. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos vamos a la que sigue? Vamos a una más. Voy a brincar la verde. Es lo mismo, nada más es 60 años de edad y 65 años de edad la amarilla. Bueno, lo que pasa, si hacemos la reforma para los nuevos, donde se jubilan con 65 años de edad, nada más, es lo único que movimos, 65 años de edad, fíjense cómo baja la gráfica de la línea roja a la línea amarilla. Pues sí, no más que dentro de 50 años. La línea amarilla no se separa de la línea roja los próximos 30 años.
Y es muy fácil de explicar. ¿Qué antigüedad tiene el que menos antigüedad tiene de los activos al momento de la reforma? Pues tiene 0 años, acaba de entrar. ¿Cuándo se va a jubilar él? Dentro de 30 años. ¿Con qué condiciones? Con las de antes, porque a los activos no los tocamos. ¿Cuándo se va a jubilar el primero de la reforma? Pues dentro de 31 años. ¿Cuándo vamos a ver la reforma? Dentro de 31 años. Así de sencillo. Entonces, si el sistema iba a quebrar en el año 10 o iba a quebrar en el año 20, pues con todo y reforma va a seguir quebrando en el año 20. Y lo que vamos a hacer es que vamos a rescatar el cadáver de la institución dentro de 50 años. Y entonces esto lo ve un presidente, lo ve un líder sindical y dice, no, pues hay que entrarle a la reforma, pues no hay de otra. Porque acuérdense que lo que está en juego no es la lana. O sea, sí quiero, lo voy a estar diciendo durante toda la presentación. Aquí se ve y vamos a ver durante toda la presentación puros números, puros pesos. Pero acuérdense que de lo que estamos hablando es de personas y de viejitos y de inválidos. Que hay que ver cómo les pagamos una pensión a la gente que ya no puede trabajar, no a una persona de 49 años. Entonces, esto lo ven y dicen, no, pues no te voy a poder pagar tampoco. Hay que hacer una reforma. Entonces, si nos vamos a la que sigue, pues hacemos una reforma gradual a la generación actual y nos quedamos con la línea azul. Nos quedamos con esa línea azul, que es una joroba. También se hace una joroba y esa joroba se hace por 3 razones. La primera es que ya traemos la inercia de los pensionados actuales, que no nos podemos quitar. Entonces ese gasto ya lo traemos y ahí hay que agarrarlo. O sea, hay que absorberlo hasta que fallezca el último. La segunda razón es, ¿quiénes son los primeros que se van a jubilar después de la reforma? Pues la gente con derechos adquiridos, a los que no podemos tocar, que ya tienen el derecho, que ya pueden meter su solicitud. Entonces, como no los podemos tocar, se siguen jubilando con 30. Fíjense cómo la línea azul no se separa los primeros 3, 4 años de la línea roja. Y luego se empieza a separar poquito a poquito por la gradualidad. Insisto, como ustedes conocen el 10º transitorio, el primero son 50 años y luego 51 dentro de 3 años y luego 52 dentro de 5 y ahí se va poquito a poquito. Entonces se empieza a separar poquito a poquito la gráfica. Y el otro punto es que en las reformas por temas políticos es muy difícil llegar hasta los 65 años en una reforma para la generación actual. ¿Sí? Se llega hasta 60, en el mejor de los casos a 62. Entonces eso hace que no lleguemos hasta 65 y nos quedemos con una joroba. Y por último, si nos vamos a la que sigue, tenemos el incremento de cuotas y aportaciones. Es decir, subimos la línea verde del 15% al 33% en este ejemplo, ¿no? Bueno, este es el efecto de una reforma. Fíjense cómo en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos de una reforma a un sistema de pensiones, la reforma no va a salvar a la institución de pensiones ni al patrón que se hace cargo de los subsidios. El objetivo de una reforma en el 95% de los casos es subir los ingresos lo más que se pueda y bajar el egreso lo más que se pueda para que el subsidio que tiene que poner la federación o el estado o la universidad lo pueda poner. Es muy diferente que lo deba poner a que lo pueda poner. Hay varios estados que ya no están pudiendo pagar pensiones. Hay varias universidades que ya eliminaron el sistema de pensiones y le dijeron a los trabajadores, ahí está su sistema, yo ya no puedo. Ya pasó. Entonces, este es el objetivo. Entonces, en estos temas en particular, los trabajadores y los patrones, sea federación, sea estado, sea universidad, sea municipio, se tienen que ver como aliados. En este tema en particular de seguridad social es cómo le hacemos para que me puedas pagar. De eso se trata una reforma de pensiones, de poderle pagar a la gente que realmente necesita la pensión. De eso se trata la reforma, nada más. No hay más. El objetivo final es 100% humano. Es poderle pagar las pensiones a gente que realmente las necesita, no a gente de 45, 55 años de edad. Ok, ahora sí vamos a entrar dónde estamos como país. Vamos a la que sigue. El gasto federal. Se ven muy chiquitos los números,
Pero sí quiero platicarles esto. A ver, esto no es nada actuarial, lo que vamos a ver 2 o 3 láminas siguientes, luego ya entramos a la parte actuarial. Este es el presupuesto de la Federación, como está aprobado cada año. Fíjense el gasto de la Federación en pensiones, solo pensiones, aquí no está salud, solo pensiones. Este de acá, si mal no recuerdo, es 2015, sí, 2015. Se gastábamos en 2015 600,000 millones de pesos en pensiones. ¿Se acuerdan de la gráfica que veíamos ahorita, que se veía muy increíble? ¿Cómo es posible que suba con esa magnitud? Aquí está el presupuesto histórico de la Federación en pensiones. Gastábamos 600,000 millones de pesos, hoy ya estamos arriba de los 2 billones de pesos. En otras palabras, hoy gastamos el 23% del presupuesto de egresos de la Federación en pagarle pensiones a la gente. A ver, aquí incluye todas las pensiones, incluye pensión del bienestar, pensión del adulto mayor, incluye todo. Pero son 2 billones, es el 23% del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuánto es el presupuesto de educación? ¿Será que el 8 o 9%? Bueno, pensiones es el 23%. Más para que se den una idea del tamaño del problema que tenemos encima. Y esto va a seguir creciendo los próximos 15 años. ¿Por qué? Porque la reforma del IMSS en el 97, faltan 30 años. ¿Se acuerdan lo que decíamos? No movimos a los de antes. La reforma del ISSSTE fue en el 2007, faltan 35 años. Perdón, 30 años a partir de 2007. Esto va a seguir creciendo. ¿Ustedes saben lo difícil que es mover un punto del presupuesto de egresos de la Federación? Bueno, pensiones se lo está comiendo solo, solito. ¿Y qué significa esto? Que ya no le podemos destinar a educación, que no le podemos destinar a salud, que no le podemos destinar a seguridad, que no le podemos destinar a infraestructura. ¿Por qué? Porque le estamos pagando pensiones a gente de 55 años. Vamos a la que sigue, por favor. A ver, si lo vemos a valor presente los gastos, y esto sí quiero, es para un ejemplo didáctico. Estos son estimaciones de nosotros, pero lo que quiero decir aquí es la deuda que tenemos como país por pensiones es del 156% del PIB. La deuda externa anda alrededor del 55-60%, ¿no? Bueno, en pensiones, la deuda que tenemos como país, que le tenemos que pagar a los trabajadores, es del 156% del PIB. Y de esos 156, 73, que es la suma del 12 más 61, que es el IMSS, 73 puntos es el IMSS. Los otros 83 puntos son los sistemas de servidores públicos. Es el ISSSTE, es Pemex, es CFE, son las universidades, son los estados. Vamos a la que sigue. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se nos va la vista al IMSS. Es que el IMSS es muy caro. Pues sí, atiende a 25 millones de mexicanos. Claro que va a ser caro. Pero vean esto. A ver, voy a poner este ejemplo. Al IMSS hay afiliados que están cotizando 18, esta es información de hace 10 años, entonces les voy a pedir que no se fijen en esto, pero es 18 millones de mexicanos afiliados al IMSS. Y esos nos cuestan 73% del PIB. 5 millones de mexicanos afiliados a sistemas de pensiones de servidores públicos nos cuestan 83 puntos del PIB. Vamos a verlo de otra forma. Cada millón de mexicanos afiliado al IMSS nos cuesta 4 puntos del PIB, mientras que cada millón de mexicanos afiliado a un sistema de servidores públicos nos cuestan 16 puntos del PIB. ¿Dónde está el problema financiero? El problema financiero no está en el IMSS, como todos los especialistas dicen. Es que el IMSS es muy caro. Pues claro, pues atiende a una cuarta parte de la población del país. Lo caro está en los sistemas de servidores públicos porque se jubilaban hasta antes de las reformas sin pedir una edad, con el 100% del sueldo, etc. Vamos a la que sigue. ¿Otra? Entonces tenemos realmente 2 problemas grandototes y hay que atender los 2 por separado. Son diferentes problemas. Tenemos un problema social, que es los que no tienen acceso a las pensiones contributivas. ¿Cómo hacemos para que la informalidad se acabe? Tratar de llevarla a los mínimos posibles, pero no puede ser que la mitad del país no cotice a un sistema de pensiones.
El otro son los afiliados al IMSS del 97, de después del 97, quienes no accedan a la pensión del bienestar. Y otros sistemas de cuentas individuales con aportaciones bajas. Y a estos hay que atacarlos de alguna forma. La verdad es que se ha avanzado bastante en estos últimos 7 años, se ha avanzado bastante en este tema. Ahorita vamos a platicar de la parte financiera, pero en este tema se ha avanzado bastante. Se puso la pensión del bienestar para el adulto mayor y la pensión del bienestar para subsidiar las pensiones de las cuentas individuales. Pero también tenemos un problema financiero grandotote, que son los sistemas de servidores públicos, que hay que ver cómo se reforman, pero por otro lado, para que no cuesten tanto. ¿Okay? Vamos a la que sigue. Ahora vamos a ver cuánto cuestan las pensiones y cuánto van a costar en el futuro de los grandotes. No me quiero meter tanto a los temas chiquitos, pero vámonos a los grandototes. Vamos a la que sigue. Fíjense, esta es la pensión universal. Fíjense el costo. En el 2025 es de 4% del presupuesto de egresos. Si lo vemos en pesos, son 450,000 millones de pesos al año. Es información de 2024, el año pasado fueron 423,000 millones de pesos al año. Si le ponemos la inflación de un año al 2025, pues vamos a cerrarlo en 450,000 millones de pesos. Pero vean la línea roja. Todo esto es subsidio, todo esto se paga del presupuesto de la Federación. Aquí no hay aportaciones ni nada porque es la pensión universal. Fíjense cómo esto se nos va a ir disparando para arriba hasta pasar del 4 al 14% del presupuesto de egresos, solo el costo de la pensión universal. ¿Y a qué se debe esto? Al envejecimiento de la población. Hoy somos alrededor de 11 millones de mexicanos arriba de 65 años de edad. Pues dentro de 50 años vamos a ser 25 millones. De mexicanos arriba de 65 años. Ese costo se va a ver reflejado. Si lo vemos en pesos, para el 2060 vamos a estar arriba del billón de pesos, a pesos de hoy, en el gasto de la pensión universal. Vamos a la que sigue, por favor. Este es el ISSSTE. El ISSSTE ya se gasta el 4%, por eso les decía que las otras gráficas eran bien interesantes para poder entender esto. Fíjense, aquí está el ISSSTE. Ahí está la joroba que veíamos ahorita y la reforma de 2007. ¿Por qué se va para abajo así el gasto? Pues por la reforma del 2007, de las nuevas generaciones. Pero ahí está la joroba. Hasta el 2036-37 el gasto del ISSSTE va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo. Y entonces ahorita obviamente sale la presidenta a decir: oye, no vamos a poder pagar como país estas exigencias. Pues no se va a poder pagar. ¿Por qué? Pues por esto. Porque están viendo el gasto de hoy. El gasto hay que verlo de largo plazo como país. Y luego entra la reforma, y aquí, como les decía, en el tema de las cuentas individuales, pues en la reforma de 2007, pues sí creo que como país se nos pasó la mano. Entonces hay que ver cómo se le ayuda a esta gente de las cuentas individuales, y por eso se crea la pensión del bienestar, para subsidiar un poco las pensiones de las cuentas individuales, sobre todo las de los sueldos más bajos. ¿Okay? En pesos, ya gastamos hoy en el ISSSTE 400,000 millones de pesos. Y vamos a llegar a gastar 450,000 millones de pesos en los próximos 15 años. Si nos vamos a la que sigue, el IMSS. El IMSS ya gastamos el 9% del presupuesto de egresos, y ahí está la joroba. Y luego entra la reforma del 1997 y se viene el gasto para abajo por el tema de las cuentas individuales, hasta llegar acá donde entra la reforma de 2020 y luego ya llegamos acá. ¿Por qué la reforma? ¿Por qué hace esta jorobita? Pues porque subimos las pensiones mínimas garantizadas del IMSS, bajamos un poco el requisito para acceder a ellas, y entonces, y como la aportación que le vamos a hacer al IMSS el patrón va subiendo gradualmente, pues no es sino hasta 2030. Entonces toda la gente que entró entre el 97 y 2030 no va a juntar lo suficiente en su cuenta individual, y por lo tanto la pensión mínima garantizada va a subir el gasto de ese grupo de personal. Si nos vamos a la que sigue. Y luego tenemos el RJP, que es el régimen del IMSS interno, el de los médicos y las enfermeras. Ahí están las jorobas. No sé si alcanzan a ver la importancia de la gráfica que veíamos al principio.
Y las jorobas, nos faltan 15 años para llegar a la parte más alta de las jorobas. Todavía, si la presión financiera ahorita es enorme, todavía nos faltan 15 años de mayor presión financiera. Que se lo va a ir comiendo solo porque son derechos adquiridos. Sí, Vamos a la que sigue. Y luego vamos a la pensión del bienestar, esta nueva que se creó en 2024. Obviamente con algunos supuestos, si nos regresamos una nomás para atrás ahí, se está utilizando la subcuenta de vivienda para calcular la renta vitalicia, no considera la pensión del bienestar para el adulto mayor como parte del subsidio y suponemos que el 60% de la población sí se va a esperar hasta los 65 años para acceder a la pensión del bienestar. Vamos a la que sigue, y aquí está el gasto de la pensión del bienestar. Fíjense. Aquí me parece muy interesante cómo al principio no hay nada de gasto y luego vamos a llegar a gastar un montón acá arriba, hasta cerca de los 500,000 millones de pesos, para luego bajar a 350,000 millones de pesos. Esta reforma de 2024 de la pensión del bienestar no va a costar mucho los próximos 10 años, pero luego se va a hacer muy cara, hasta 500,000 millones de pesos al año. Entonces, cuando veíamos en la prensa, no sé si se acuerdan el año pasado de que decían, oye, no, sí va a alcanzar el dinero para los próximos 10 años. Pues sí va a alcanzar el dinero para los próximos 10 años. ¿Por qué el gasto es muy bajito? Porque como solo aplica a los de cuentas individuales del ISSSTE y a los de cuentas individuales del IMSS, pues apenas nos estamos llegando a jubilar los primeros, los que entramos después del 97, y del ISSSTE los de después de 2007, pues hay bien poquitos de cuentas individuales que se están llegando a jubilar. Entonces, al principio no se jubila nadie de cuentas individuales y luego se empiezan a jubilar todo el bonche que viene. Y llegamos a estos 500,000 millones de pesos. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Entonces, si vemos lo que se hizo en estos 6 años anteriores, pues hizo la pensión del bienestar para el adulto mayor, hizo la pensión del bienestar, esta que subsidia las pensiones de cuentas individuales del IMSS y del ISSSTE, y se estableció también la pensión no contributivas para mujeres entre 60 y 64 años. Si nos vamos a la que sigue, ¿qué costo tiene eso? Bueno, aquí está en pesos, fíjense. La pensión del adulto mayor para mujeres de 60 a 64 es esta línea gris de ahí. Y luego tenemos la línea naranja o amarilla, no sé qué color sea, que es la pensión del bienestar, esta que subsidia las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Y esta línea azul son las pensiones del adulto mayor o la pensión universal. Si sumamos las tres, el gasto al que el país se comprometió en seguridad social en estos 6 años es esta línea roja. Entonces, ahorita andamos alrededor de los 500,000 millones de pesos, pero vamos a llegar a 1.8 billones de pesos de hoy. A ver, sí quiero hacer una aclaración desde ahorita. No quiere decir que esté mal. Socialmente es una deuda que el país tenía y había que hacerlo. Lo que cada quien tiene que ver desde su trinchera es, bueno, ¿y cómo lo vamos a pagar? Insisto, no estoy diciendo que esté mal, había que hacerlo. Ya lo dijo ahorita David, lo dijo ayer la gente de la OCDE, que esto era algo que se tenía que hacer y se hizo, y qué bueno. Ahora el problema como país es, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿Por qué? Vamos a la que sigue. Fíjense, el concentrado de lo que el país iba a gastar en pensiones en 2018, como estaba el país hacia el futuro, es la línea azul. Y la línea amarilla es todo lo que se generó para el país de 2018 a 2025. Insisto, no estoy diciendo que esté mal, socialmente había que hacerlo. Me parece que el tema ahora es, bueno, ¿y cómo vamos a pagar esa línea roja ahora como país? Porque si se fijan, la línea azul ya tenía la joroba de una reforma. Y ahora con estas modificaciones, pues pasamos de esta línea azul a la línea roja y ahora hay que ver cómo vamos a pagar eso. Así es como estamos como país. La situación, la verdad, se ve muy complicada. Ahí está la línea roja que veíamos. Lo que les decía ahorita,
los próximos 15, 20 años, el gasto en pensiones va a seguir subiendo como porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación los próximos 15, 20 años. Hay que ver cómo vamos a pagar esto, porque ahorita no hay una respuesta de cómo se va a pagar esto. Vamos a la que sigue. Ahora, eso era la Federación. En el tema de las universidades, y me voy a ir un poquito más rápido, vamos a las universidades. Fíjense, las universidades, luego en las universidades se dice, oye, es que las universidades están bien mal, no han hecho sus reformas, no han hecho nada. A ver, las universidades del país, las autónomas, estatales, son las que más han avanzado en hacer sus reformas a los sistemas de pensiones públicos. Han hecho en total 75 reformas en los últimos 20 años. O sea, ustedes saben lo que es hacer una reforma, el tema político que implica. Bueno, las universidades ya se aventaron 75 reformas para bajar el gasto en pensiones. Son las que más avance tienen en pensiones en cuanto a reformar sus sistemas de pensiones. Pero ¿por qué hace mucho ruido las universidades? Porque a diferencia de un Estado o a diferencia de la Federación, las universidades, su presupuesto es servicios personales. Es decir, el presupuesto es la nómina. Y entonces si nos gastamos el 50% de la nómina en pensiones, pues ya quebró la universidad. En un Estado, en una federación, si te gastas el 50% de la nómina en pagar pensiones, pues tal vez es el 10% o el 20% de tu presupuesto. En una universidad es el 50% de tu presupuesto, pues te quedas inoperante. Entonces, por eso se les critica mucho, pero la realidad es que son las que más avance tienen y hay que aplaudírselos. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Y este es el resultado de cada universidad. Nos vamos a la que sigue. Dale, otra. Lo que quiero que vean es, fíjense cómo ahí están las jorobas. En todos los casos, ahí están las jorobas. Vamos a la que sigue. Ahí están las jorobas de las reformas que ya hicieron. El problema es cómo pasan esas jorobas. Vamos a la que sigue. Y aquí está el concentrado de todas las universidades como presupuesto de egresos de la Federación. No pintan las universidades como porcentaje del presupuesto de egresos, pero cada una está sufriendo para pagar y no tienen para útiles y no tienen para papel de baño, porque tienen que pagarle a pensionados de los de antes de la reforma, y ahí está la joroba. Ahí se ven las jorobas y luego baja el gasto para regresar a niveles más normales. Si nos vamos a la que sigue, los estados, a las instituciones estatales de seguridad social, pues ahí está, han hecho 38 reformas a sus sistemas de pensiones. Como les decía ahorita, las universidades el doble. Los estados han hecho 38 reformas, ahí está cada una. Si nos vamos a la que sigue, y aquí está cada estado, fíjense, ahí están las jorobas. Pero ¿cómo van a pasar las jorobas? O sea, un tema muy importante que hay que ver es cómo van a pagar las universidades y los estados. La Federación pues tiene su presupuesto de egresos, pero los estados, acuérdense que el 80% del presupuesto de un estado va etiquetado. No tienen mucha maniobra para pagar pensiones. Y vean lo que van a gastar, vean el 9%, esa morada ahí, el 9% del presupuesto de egresos del Estado en pagar pensiones. Pues va a quebrar el Estado esto. Vamos a la que sigue. Ahí están todos los estados, vean el 12, 14%. Vamos a la que sigue, a la que sigue. Otra. Aquí están, fíjense. Aquí está la gráfica. Fíjense cómo los estados, la joroba no ha sido tan pronunciada como en las universidades. Ahí está la joroba de las reformas. Ya se avanzó y se avanzó bastante, pero todavía hay mucho camino por hacer. Y el problema no es si ya arreglamos las nuevas generaciones. En la mayoría de los casos ya está arreglada. ¿Cómo vamos a pasar las jorobas? Y entonces está el riesgo de la joroba de la Federación. Pero en lo particular, en cada estado, está el riesgo de que no les van a poder pagar las pensiones el Estado. Porque ¿qué pasa? Llegamos a la Federación como Estado. Oye, ayúdame a pagar las pensiones. Pues no, ¿cómo te voy a ayudar si yo traigo mi propio problema en el IMSS y en el ISSSTE? Y aparte, si te doy a ti, Estado, le tengo que dar a los otros 30. Se me van a echar encima los demás. Y se me van a echar encima las universidades. Pues hay que ver cómo les ayudamos también a los estados para poder pagar esto. ¿Okay? Vamos a la que sigue. Entonces, si ya vemos el concentrado global, vamos a la que sigue, pues aquí está el gasto de pensiones, y nos vamos a la que sigue. Bueno, un antes.
Aquí está el concentrado global, fíjense, aquí están las jorobas, ya con todo y la pensión universal, ahí estamos. Vamos a seguir creciendo, 15, 20 años el gasto, ya con todo, estados, universidades, todo junto. Del 22% al 25%, al 26% del presupuesto de egresos en 15 años. O sea, qué difícil es mover un punto del presupuesto de egresos. Aquí se va a mover 3 puntos en los próximos 15 años, para luego empezar a bajar por el efecto de las reformas. Ahora sí, ya entendimos dónde estamos parados. ¿Cuáles son lo que desde nuestra trinchera creemos que los diputados, los senadores, el Ejecutivo deberían de empezar a plantear? Insisto, es solo una propuesta, no, obviamente no estamos proponiendo como que, oye, esto es, pero sí que sea un punto de partida. Punto de partida para empezar a trabajar una propuesta integral para la seguridad social del país. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Son 3 propuestas concretas. La primera, se tiene que hacer un grupo de especialistas que analicen todos los sistemas de pensiones del país, que vean cuáles son los aciertos de uno, las debilidades de otro y ver qué hay que hacer y cómo hacerlo, jurídicamente, políticamente, actuarialmente, económicamente, todo lo que quieran. Este es el primero. Y este grupo, solo tener este grupo, empieza a poner el tema sobre la mesa. Así. Que ese es el objetivo realmente, poner el tema en la mesa. Segundo, no es posible, así directo, no es posible que el problema más grave que tenemos financiero como federación no lo atienda nadie en el Ejecutivo. Nadie lo atiende. Es increíble. Díganme qué secretaría, qué institución ve el conjunto de los sistemas de pensiones del país. Ninguna. Tenemos a la Unidad de Pensiones de Hacienda que ve algunas cosas, tenemos a CONSAR que ve algunas cosas, tenemos al IMSS y al ISSSTE que ve otras cosas. Los estados andan por su parte solos, Pemex anda por su parte solo, la pensión del bienestar la trae Banco de México, la pensión del adulto mayor la trae la Secretaría del Bienestar. ¿Cómo vamos a poder marcar una política nacional de seguridad social si el problema más grave, el 23% del presupuesto de egresos de la Federación, nadie lo atiende? No puede ser. Se necesita crear una Secretaría de Seguridad Social del país. A ver, no crean que somos ingenuos, sabemos que está muy difícil, pero ese es el deber ser. Debería de haber una Secretaría de Seguridad Social que marque la política nacional de seguridad social con poder político y poder económico para poder reclamar y pedir que se hagan las cosas. Si no se puede eso, por lo menos un instituto, pero el deber ser es una secretaría. Otra vez, no puede ser que el problema más grave financiero que tiene el país, nadie lo atiende. O está pulverizado por todos lados. Por último, la creación de una ley marco nacional, emanada desde la Constitución. Insisto, les estoy platicando el deber ser, sabemos la dificultad que esto implica, pero el deber ser es esta. ¿Qué es una ley marco nacional? Es una ley que abarque, cuidando autonomías, todos los sistemas de pensiones del país y ponga los techos mínimos y máximos de qué requisitos y prestaciones deben de ofrecer. No puede ser que por cabildo se aprueben pensiones a los 10 años de servicio sin importar la edad en un municipio. Cada quien hace lo que quiere. No puede ser que en los congresos estatales se aprueben, que se hagan contratos colectivos de trabajo donde se otorguen pensiones a los 22 años de servicio sin importar la edad. No es posible. Cada quien hace lo que quiere, dependiendo de sus condiciones políticas y económicas. Entonces hay que crear una ley marco nacional que limite lo que se puede ofrecer en un sistema de pensiones, porque a final de cuentas es recurso público. ¿Y qué implica esto? Si nos vamos a la que sigue, fíjense, nomás como idea. Vamos a la que sigue, por favor. A ver, 5 grandes puntos. 1, debe tratar de manera diferente a la gente que no está aportando un sistema de pensiones contributivo. A ver, los de que nomás tienen pensión universal, hay que tratarlos diferente a los que están en el IMSS, que sí están en contributivo, pero con la iniciativa privada,
Y hay que tratar a ellos diferente de los que están en el ISSSTE o en Pemex o en los sistemas de servidores públicos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque primero, pues los que están en la pensión universal no aportaron nada, nunca. Los que están en el IMSS, ellos tienen la posibilidad de negociar con su patrón algo adicional. Y los que están en servidores públicos, su patrón es el gobierno. Entonces ellos pueden negociar con el gobierno algo más que el IMSS. La base mínima debería de ser el IMSS para los sistemas contributivos. Hoy en el ISSSTE ni siquiera están igual que el IMSS, están por debajo que el IMSS para los de cuentas individuales. Segundo, para cada uno de los grupos hay que establecer los beneficios, las condiciones y los requisitos mínimos y máximos, diferenciando entre la generación en transición y las nuevas generaciones. A ver, ¿qué va a decir esta ley? Cualquier sistema de pensiones que opere con recurso público, nadie se puede jubilar antes de los 65 años. Es un ejemplo, obviamente. Nadie puede jubilarse con menos del promedio de los últimos 10 años. Nadie puede jubilarse con más del 85% del sueldo. A ver, si quiero insistir, no le estoy metiendo en la parte política, pero estoy platicando del deber ser. Entonces, empiecen a marcar los requisitos y las condiciones mínimas y máximas para poderte jubilar en un sistema que esté financiado con recurso público. Segundo, debe de preservar a las principales instituciones del país. A ver, el IMSS, el ISSSTE debe caer aquí, CONSAR debe caber en esta ley, las AFORES deben de caber en esta ley, etcétera. Vamos a la que sigue. Para respetar soberanías no se trata de un sistema único de pensiones. Eso desde nuestro punto de vista no se puede. Es unas reglas que enmarquen a los sistemas, pero tu Estado, tal, puedes hacer lo que quieras, pero en estas reglas. No te puedes salir de aquí. Pero tú puedes crear tu sistema, irte a cuentas individuales, quedarte en beneficio definido, aportar esto, aportar lo otro, lo que tú quieras, pero en este marco. Nomás en este marco. No te me salgas de aquí. Universidades, la misma federación, Pemex, en este marco, CFE, en este marco. Entonces, desde aquí, marcas la política de seguridad social del país. Oye, si la esperanza de vida aumentó, cambias la ley marco de 65 a 66 y todo el país tiene que cambiar. No tienes que irte uno por uno a los 1000 sistemas de pensiones con los problemas políticos en cada uno. Y por último, también establecería aquí las reglas de inversión, de operación. Aquí se hace el padrón de seguridad social, es decir, el número de seguridad social. Desde aquí puedes poner todas esas reglas. Si nos vamos a la que sigue, a ver, el solo hecho de empezarla a redactar, empieza a brincar los temas. Oye, a ver, esto sí jala, esto no jala, esto por acá. Solo el hecho de empezarla a redactar. Y aquí está de manera visual, fíjense. La ley marco. Ahí está la ley marco. Los generales, administración, número nacional de seguridad social, portabilidad entre sistemas. Y luego, un apartado para la pensión universal. Cómo opera la pensión universal, quién la paga, cuánto se paga, cómo sube, etcétera. Un apartado para el sector privado, donde va a estar el IMSS y donde van a estar los planes privados de pensiones. Aquí se regulan también los planes privados de pensiones, pueden ser deducibles, no pueden ser deducibles, cómo se reportan, etcétera. Y el sector público, aquí va a estar el ISSSTE, los sistemas estatales, las paraestatales, las universidades, y aquí se enmarcan las reglas mínimas y máximas donde te puedes mover. Con esto se marca la política nacional de seguridad social. Con eso se marca un rumbo de la seguridad social del país y con esto lograríamos que la seguridad social llegue con montos justos a quien realmente las necesita, no como ahorita. Ahorita no hay forma de controlarlo. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención.